Pues sí, como bien sabemos, para tener relaciones saludables, primero tenemos que ser solteros y solteras saludables, porque las buenas relaciones comienzan primero en el corazón. Y justamente de eso vamos a hablar, de un problema muy serio en el corazón de los solteros y solteras, que es la idolatría a la pareja. Cuando hablo acerca de idolatría, lo primero que uno podría preguntarse es, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de idolatría? Muy bien, idolatría en definición es poner sobre un objeto expectativas divinas. Es decir, esperar, por ejemplo, que un trocito de madera o de piedra pueda darte lo que solo un Dios puede darte. Y en este caso, cuando hablamos de hacer una idolatría hacia nuestra pareja, es poner expectativas divinas sobre la otra persona. Y eso es realmente peligroso porque generalmente salimos muy decepcionados. ¿Cuántas veces? No sé si tú lo habrás escuchado, Clara, pero yo muchísimas veces he escuchado esa frase en la boca de algunos solteros diciendo, es que mi pareja me va a completar. Ella o él me completa. Y poner la expectativa de ser completos en otro ser humano es un auténtico desastre. Porque solo Dios nos puede completar. No podemos poner la expectativa de ser completados, ser llenos, ser satisfechos en el alma sobre otra persona. Si hacemos eso, literalmente nuestra relación se va a convertir en algo tóxico. ¿Qué piensas de esto, doctora Clara? Pienso que es totalmente cierto lo que afirmas y que es algo que yo creo que va un poquito de la mano con nuestra naturaleza humana y pensando pues en quiénes somos en Cristo, con nuestra vieja naturaleza. Entonces, si nosotros vemos la Biblia, vemos que está llena de episodios, de circunstancias donde el ser humano buscaba cosas para llenarse, cosas para suplir a Dios, así tal cual como lo que tú defines de idolatría. Entonces, a veces era un becerro de oro, a veces era un lugar en la sociedad, a veces era posesiones, a veces era tener hijos, tener a quien dejarle ese legado y a veces era también una pareja. Incluso lo vemos a lo largo de la Biblia. Y yo lo viví, ya lo he contado públicamente muchas veces, ese intentar poner a una persona o poner una idea, a una idea de una persona o una idea de lo que el romanticismo y el amor romántico pueden hacer por mí en el lugar que solo tiene Dios. Y eso suena como un poco, yo creo que un poquito abstracto, ¿no? Y uno puede decir, no, yo no pongo nunca a nadie en el lugar de Dios. Pero cuando yo busco la idea de ser completa o completo, cuando busco la idea de sentirme amado, de sentirme validado y escogido, en que alguien me escoja, en que alguien me valide y de alguna manera desecho lo que ya Dios ha hecho por mí y vivo la vida angustiada o angustiado porque esa pareja no llega o porque no me funciona con nadie o porque solo tengo relaciones tóxicas, allí estoy viviendo esa idolatría. Entonces, sí es un día importante hoy para hacernos ese examen de cómo hemos estado viviendo nuestro abordaje hacia las relaciones. Antes de aventurarme a iniciar esa relación, ¿cómo estoy yo con el Señor y quién creo que me va a dar la satisfacción y la validación que yo necesito? Qué bueno, doctora Clara. Sin duda la Biblia constantemente nos anima a destruir los ídolos que construimos en nuestro corazón. Y uno de esos ídolos puede ser idolatrar a la pareja. Muchos, y no sé si lo habrás escuchado tú también, usan ese versículo de la Biblia donde Dios dijo en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, creo que necesitamos explicar bien qué significa esas palabras que Dios pronunció. Porque en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 se nos describe cómo Dios crea el cosmos y en el cosmos crea una galaxia y en una galaxia crea un planeta y en ese planeta sistemas vegetales y animales y mientras Dios avanza en su creación lo declara todo como bueno en gran manera. Sin embargo, parece ser que Dios declaró que algo en su creación no era bueno. Dios miró a Adán y dijo, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Es decir, en un universo bueno en gran manera, la soledad de Adán no era buena. Y esto es algo muy importante porque
Si Adán miraba hacia arriba, podía adorar a Dios. Si Adán miraba hacia abajo, podía gobernar el planeta Tierra. Pero si Adán miraba a su izquierda o a su derecha, se encontraba solo en el paraíso. Y Dios sabía que la soledad no es buena. Y Dios lo sabe porque desde que Dios es Dios, eternamente Dios, Él ha sido comunidad. En la Trinidad Dios vive en perfecta relación, porque es en la relación donde se pueden dar cosas como el verdadero amor. Y eso es cierto, los seres humanos necesitamos comunidad, necesitamos compañerismo, necesitamos tribu. Pero a lo que se está refiriendo Dios aquí no es que no es bueno que el hombre esté solo, necesita una pareja sentimental. No. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, necesita comunidad. De hecho, el hombre más completo que caminó sobre el planeta Tierra era soltero. Se llamaba Jesús. Jesús no tuvo ninguna relación sentimental y estaba completo en sí mismo. Eso sí, Jesús siempre estaba en comunidad, rodeado de personas. Y Clara, qué peligroso es confundir dos cosas. Primero, es Dios quien nos completa, nos da sentido, identidad y propósito. Y la gente a nuestro alrededor, incluida nuestra pareja, nos da compañerismo. Es decir, Dios nos da sentido, nuestra pareja nos da compañerismo. Y si lo dejamos ahí está bien, pero si lo invertimos, se convierte en algo bien peligroso. Si decimos que es nuestra pareja quien nos da sentido y Dios el que nos da compañerismo, entonces nos vamos a abocar al desastre. ¿Qué es lo que tú piensas, doctora Clara? Sí, me encanta que hayas mencionado ese versículo porque creo que es uno de los versículos más, yo no voy a decir mal interpretados, pero yo sí voy a decir interpretados fuera de su contexto de la Biblia. Recordemos que la Biblia siempre hay que interpretarla como un todo, como una integridad. La Biblia, yo no puedo tomar un versículo y hacer toda una teología solo de ese versículo. Y cuando yo llego al Evangelio, yo me doy cuenta que sí, yo leo, no es bueno que el hombre esté solo y por eso Dios le hizo a Adán una compañera. Pero cuando yo llego a un Evangelio, me dice que yo soy una persona que nunca está sola cuando llego a Cristo. Porque el Espíritu Santo está conmigo y además paso a pertenecer a una familia de creyentes que de hecho va a ser la única familia duradera en la eternidad. Entonces cuando yo entiendo eso, yo entiendo, sí, aquí Dios en este versículo estaba estableciendo el principio de que no fuimos creados para estar aislados, pero no estaba sobreelevando el amor romántico y ni siquiera el matrimonio. Y me encanta esa, creo que es la mejor forma de explicarlo. Jesús nos modeló la humanidad perfecta. Él es Dios y al mismo tiempo fue hombre sin perder ninguna de las dos cosas y nos modeló la humanidad perfecta. Y en esa humanidad perfecta, Él fue un hombre soltero. Y si queremos sentirnos un poquito como más identificados porque decimos, bueno, sí, Jesús era hombre, pero también era Dios. Pensemos en Pablo, el evangelista más exitoso de la historia de la humanidad, que era un hombre soltero y que cuando nosotros vemos 1 Corintios 7, Pablo hace una exaltación, además que para mí es súper poética, de lo hermoso de la soltería y de cómo podemos vivir nuestra soltería como una adoración a Dios y como un servicio a Dios, y eso no es un premio de consuelo, de hecho ese es nuestro mayor tesoro. Entonces cuando pensamos en Génesis y en este versículo, pues está muy bien, pero siempre hay que verlo a la luz de todo el evangelio y de que el mensaje del evangelio es que el hombre, no había nada en este planeta que puede completarlo o completarte como mujer si eres mujer. Solamente Jesús vino a hacer eso. Entonces eso te cambia totalmente la perspectiva en cuanto a encontrar pareja y buscar pareja, porque sabes que esta persona simplemente va a llegar a tu vida a hacer comunidad contigo, a aportarte en su compañía. Quizá va a ser la relación más íntima que puedas tener, es cierto, pero en ninguna manera te va a dar algo que tú no tienes, porque tú ya tienes lo más importante. Wow, doctora, qué valioso todo lo que nos estás diciendo. Creo que esto trae sanidad al corazón de muchas personas. Quizá algunos digan, se supone que esto es un crucero para aprender acerca de relaciones y la doctora y el capitán Itiel están hablando acerca de lo bueno que es ser soltero y que podemos estar completos siendo solteros y solteras. Pero es cierto, si queremos ser buenos compañeros para alguien, primero tenemos que estar completos en Cristo.
para no hacer de nuestra relación de pareja algo tóxico, donde estemos dependiendo constantemente de la otra persona para recibir sentido, identidad y propósito, convirtiéndola en un ídolo que nos va a dejar insatisfechos. Solo Dios nos puede completar y dar sentido, y nuestras parejas nos dan compañerismo. Pero no lo hagamos al revés. Dios no es el que nos da compañerismo y nuestra pareja sentido. Es totalmente al revés. Avancemos un poquito más, porque la Biblia nos muestra un caso muy interesante en el Antiguo Testamento. Yo lo llamo el triángulo amoroso del desastre. No tengo mucho tiempo para indagar en la historia, pero es una historia que cuenta un triángulo amoroso entre Jacob, Raquel y Lea. Esto está en Génesis, en varios capítulos, demasiado largo para leerlos, pero el contexto es el siguiente. El contexto es que Jacob se enamora locamente de Raquel. La Biblia literalmente dice que se queda extasiado con ella y piensa, si tengo a Raquel, entonces mi vida cobrará sentido. Tristemente descubrió que después de tenerla aún seguía vacío, y hasta que no tuvo un encuentro con Dios en Peniel, no fue bendito, no obtuvo lo que estaba buscando. Pero lo interesante de esta historia, es de lo que quiero hablar ahora, es que mientras que Jacob estaba enamorado de Raquel, el papá de Raquel le coló de forma tramposa a su hija mayor, a la hermana mayor de Raquel, que se llamaba Lea. Por lo tanto, finalmente Jacob quedó casado, cosas del Antiguo Testamento, con Raquel y con Lea. Jacob enamorado de Raquel, pero Lea enamorado de Jacob. Y Lea constantemente quería llamar la atención de un marido que no le prestaba atención. Un marido que, según ella, no le amaba. Y tampoco podemos culpar mucho a Jacob por esto, porque Jacob estaba locamente enamorado de Raquel y Lea lo único que anhelaba era el amor de Jacob. Y pensó, ¿qué tal si gano el amor de Jacob dándole muchos hijos? Y de hecho Lea fue una mujer que dio muchos hijos a Jacob. Y lo interesante es cómo llamó a cada uno de sus hijos, porque nos revela algo súper importante. Lo voy a leer. Está en Génesis capítulo 29, versículo 31 en adelante. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, fíjate, el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén, porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Es decir, a través de este hijo lograré el amor de mi esposo. Y no lo logró. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Simeón, porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Es decir, no lo conseguía a la primera, a la segunda por fin lo voy a conseguir. Ahora Jacob me va a amar. Pero tampoco la amó. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo a quien llamó Leví, porque dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño, ni siquiera dice amor, dice cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Y eso era una bendición en aquellos tiempos. Pero aún, aunque le dio 3 hijos, Jacob no la amó. Imagínate la frustración de esta mujer, que buscaba desesperadamente ser validada por un esposo que la ignoraba y estaba rota en el corazón, hasta que entendió algo. Entendió que quizá ese amor que estaba buscando de Jacob debía buscarlo del Señor, que sí la veía y que sí la amaba. Y tuvo un 4º hijo, y fíjate lo que dice, una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. Los primeros 3 hijos fueron para llamar la atención de Jacob y quedó insatisfecha. Pero el último hijo, Judá, fue para adorar a Dios. Y lo interesante, querida Clara y todos los solteros y solteras que me están escuchando, es que a través de Judá, ese hijo dedicado al Señor, es de donde nació nuestro Mesías, Jesucristo. Y quiero decir esto proféticamente a
todos los solteros y solteras que nos están escuchando. Mientras perdemos el tiempo intentando llamar la atención de personas para que nos amen, aquel que ya nos ama y que nos ve, está siendo ignorado por nosotros. Y nos volvemos infructuosos para el reino porque no enfocamos nuestro esfuerzo y adoración en Él. Cuando Lea lo hizo, dio a luz el linaje del Mesías. Y creo que hay tanto fruto que los solteros y solteras están dejando de dar por concentrarse en algo que es temporal y perderse lo eterno. Seamos solteros que viven para honrar al Señor y adorarle. Y querida doctora Clara, yo sé que hay varios mitos que se han estado propagando en medio de la iglesia acerca de la soltería y que de alguna manera son peligrosos porque parece que son verdad cuando en realidad no lo son. ¿Cuáles dirías tú que son esos mitos con los cuales tenemos que tener cuidado para no dañar nuestro corazón? Bueno, Itiel, ciertamente son muchos mitos, no me alcanzaría el tiempo que tenemos hoy para hablar de todos ellos, pero puedo pensar en 3 concretamente, que creo que entender que son mitos, entender que no corresponden directamente a la verdad, creo que puede ayudar a muchos solteros y solteras el día de hoy. El primero que quiero nombrar es que muchas veces se concibe la soltería como un tiempo de espera, como un tiempo de mientras tanto, un tiempo de preparación para algo mejor. Y si bien es cierto, y bíblicamente lo sabemos, que Dios siempre nos está preparando para algo mejor y nos lleva de gloria en gloria, yo creo que es un error ver la soltería como esto, porque y es un efecto psicológico de cuando vivimos una etapa de nuestra vida en modo espera, algo nos hace sentir que no estamos viviendo la plenitud que pudiéramos vivir. Y en mi caso fue así, y eso es parte del testimonio que yo he contado en otros espacios, que es como que dejas de disfrutar de la plenitud que ya te fue dada, porque bueno, en este tiempo me espero, en este tiempo vivo suspirando por lo que tiene que pasar, porque mi vida va a comenzar cuando yo me case. Y eso es un gran mito, y se nos dice muchas veces como, no, bueno, usa este tiempo para prepararte, a las mujeres sobre todo, para tu esposo, o a los hombres, usa este tiempo para convertirte en el hombre que tu esposa va a necesitar, que no está del todo mal, pero creo que nos tiende una trampa, porque entonces yo estoy preparándome, usando mi tiempo para una cosa que todavía no es parte de mi vida, cuando puedo sí usar mi tiempo para prepararme para Jesús y para vivir la vida que Él me ha dado aquí, ¿no? Entonces, ese sería como el primer mito que yo quisiera mencionar hoy. El segundo es, creo que este es el más común, y es que y es culpa de muchos nosotros también, de nosotros que estamos casados, de los que somos líderes en las iglesias, y es que se aborda la soltería como si fuese un problema que hay que resolver, como si fuese una situación que hay que arreglar porque no está bien. Entonces, solamente hablamos, y por eso realmente estoy muy agradecida por este espacio y esta conversación, porque sé que hay muchos otros espacios en las iglesias donde la gente dice, vengan solteros, vamos a hablar de la soltería, y de lo primero que te hablan es de cómo conseguir pareja, de cómo salir de esa soltería. Y si bien yo creo que es un elemento importante y las personas necesitan dirección, y eso es parte de lo que estamos haciendo aquí, creo que es muy importante entender que no es una situación que hay que arreglar. Puede ser la voluntad de Dios para tu vida que estés soltero por un corto tiempo, o por un tiempo más largo, o incluso para toda la vida. Y eso no es una maldición, eso no es la peor cosa que te puede pasar, porque ya tenemos lo más necesario, ya tenemos aquello que nos completa, nos da identidad y nos da propósito. Y el tercer mito que quisiera desmontar un poco hoy es esta idea de que para realizarse en la vida es necesario casarse, para que tú te puedas sentir valioso, escogido, para que tú realmente puedas ser reconocido socialmente o familiarmente como una persona que vale la pena, te tienes que casar. Y esto lo vemos en muchísimas de las dinámicas que tenemos en nuestra sociedad, en la iglesia, en la familia, que es como, ¿por qué no tienes novio? ¿Pero qué estás haciendo mal? ¿Será que eres muy exigente? ¿Será que tienes un problema? Arréglate para que puedas tener novio, como si el que uno se case lo hace perfecto. Los casados sabemos que eso no es así. Y creo que nos impide entender que en todas las etapas de la vida, solteros, casados, padres, la etapa que nos toque son etapas que el Señor nos da, son regalos que el Señor nos da,
que nos permiten aumentar nuestra dependencia de Él. Y si yo enfrento mi época de soltería de esa manera, yo voy a ser capaz, tal como tú estás diciendo, Itiel, y me parece que esta puede ser la conclusión más valiosa de esta conversación, yo voy a estar lista para ofrecer una relación sana a otro, para dar, porque al final las relaciones no se tratan de recibir, sino de dar. Y yo creo que desmontando un poco estos mitos a la luz de la palabra, uno va a ser muchísimo más capaz de vivir a plenitud la soltería, de tomar el presente como el regalo que es, y luego, cuando llegue ese momento de la mano de Dios, enfrentarlo de una manera sana y de una manera ya completa en Jesús. Doctora Clara, qué valioso todo lo que nos has dicho. Reenfaticemos esto. Solteros y solteras sanos van a poder tener relaciones sanas. Así es. Y para ello tenemos que derribar esos ídolos en el corazón, ídolos que hemos construido, por ejemplo, poniendo expectativas en nuestra pareja o en nuestra futura pareja o en la idea que tenemos acerca de lo que significa una pareja. Tenemos que destruir esos ídolos y adorar a Dios, porque es de la adoración sincera a Dios donde vamos a ser transformados en esos hombres y mujeres a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Jesús, que van a estar completos y que por lo tanto podrán construir relaciones no esperando recibir constantemente, absorber como garrapatas desesperadas, sino que entienden que el amor es dar. Así es. Como Jesús nos lo dio todo en la cruz. Nos dio todo en esa cruz donde se sacrificó por el beneficio de su iglesia, su amada, que somos nosotros. Él ni siquiera nos pidió, Él simplemente nos dio, porque Él estaba completo. Y con esto terminamos, doctora Clara.